En el chat, ok. Primero que nada, si se me oye bien. Y vamos a comenzar con lo que vienen siendo sus cuestiones o sus preguntas. Ok, yo acá tengo el chat, así que prácticamente cuando ustedes deseen, empiecen a escribir lo que ustedes necesitan absorber. ¿De acuerdo? Así que ahí entro mano. Ok, viene siendo el video 1, ok, de lo que viene siendo la formación militar sniper. Tienen que entender que el tema de la fractalidad es muy importante en cuanto a estructuras, porque eso es a lo que ustedes, por así decirlo, lo que a ustedes les va a dar la determinación de qué dirección tomar. Tienen que tener la precisión, pero de nada sirve que ustedes le erren a la dirección. Si ustedes tienen todas confluencias alcistas, ¿ok? Pero la estructura es bajista, entonces el precio va a tener que bajar. No tiene por qué respetar todas las confluencias alcistas, muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? Es muy, pero muy importante. Por eso hay que estar atento a ver si vamos a comprar o si vamos a vender. ¿Ok? Bien. Andrés pone, me quedó la duda en los casos de rango o consolidación. Perfecto. Primeramente, en los casos de rango o consolidación, primeramente ustedes tienen que entender que lo que viene siendo un market shift lo van a encontrar en la temporalidad mayor. Estoy hablando de 4 horas, ¿ok? O temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Denme un segundo que enchufe la batería de la compu. ¿Por qué? Porque es la que va a dar la pauta a la temporalidad menor, ¿se entiende? Creo que eso también lo expliqué en lo que viene siendo el video, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente, chicos, se tienen que basar en la temporalidad mayor. Ahora, por ejemplo, hablando de rangos de acumulación, ¿ok? Por ejemplo, supónganse, entonces siempre veo la estructura en D1 o H4 idealmente en D1. Exactamente, Gabri. Exactamente. ¿Ok? Contestando la duda que tiene Andrés en cuanto a rangos acumulativos, por ejemplo todo esto es un rango acumulativo. ¿Ok? Es una acumulación que duró el inicio de una semana. ¿Ok? El inicio de una semana el precio bajó y después nosotros tenemos un máximo acá y tenemos un mínimo acá, por ejemplo. Mínimo, máximo, el precio hizo un máximo más alto, ¿ok? Y antes de subir el precio, ustedes tienen que entender que el algoritmo interbancario siempre va a actuar de manera eficiente. ¿Cuáles posiciones en corto? A tomar posiciones en venta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Acumula, acumula, acumula y empieza a seducir. Empieza a tender a bajar. ¿Para qué? Para que los fondos de inversión que están operando este instrumento financiero vendan, 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 ¿ok? Cuando menos se lo esperan, el precio sube. ¿Esto por qué sucede? Ustedes tienen que entender el precio, sea la temporalidad que sea, tienen que entender que luego de la acumulación va a tender a haber una expansión. ¿Esto por qué sucede, Chill? Básicamente esto sucede porque así es como se determina el procesamiento del order flow en cuanto al algoritmo interbancario. ¿De acuerdo? El algoritmo interbancario lo primero que va a hacer para la tendencia del precio, básicamente para determinar eso, tiene ciertos procesos. El primer proceso para crear el precio o crear los movimientos de los precios parte de la acumulación. Entonces, siempre que ustedes vean una acumulación en cualquier temporalidad, tienen que entender que va a existir luego una expansión. Verlo acá, pueden verlo acá, ¿ok? Cuando ustedes vean acumulaciones, luego el precio expande, ¿ok? Espero que se haya quedado claro, Andrés, el ejemplo que acabamos de ver y que se haya quedado claro el ejemplo de Gabriel, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Lo que estamos viendo en pantalla básicamente es el oro. ¿Qué sucede? Muchos de mis alumnos me están preguntando qué panorama estoy viendo en el oro. Si el oro es que muy probablemente pueda suceder lo que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Muy probablemente. ¿Por qué? Porque el precio, si estamos ante fractales alcistas, el precio debería ser ¿qué? Un mínimo más alto. Evidentemente estamos en el rango asiático y el precio está a 47 pips de romper el mínimo anterior. Entonces, desde mi punto de vista, por el momento, los escenarios alcistas son de baja probabilidad. ¿Qué hay que entender? Esto lo van a ver en una clase que tiene que ver con la liquidez, ¿de acuerdo? Pero básicamente tienen que comprender que cuando el precio neutraliza liquidez tiende a hacer reversión. Tienen que tener en cuenta que creo que mañana hay una noticia, hay una fundamental. Ahora, las fundamentales chill, ¿operamos fundamentales? No, nosotros no operamos fundamentales. Nosotros operamos aceleraciones del precio. Una fundamental es simplemente una inyección que es. Y tienen que entender que generalmente las fundamentales, que son, por así decirlo, de 3 toros o de alto impacto, el movimiento original siempre va a tender a ser una manipulación, un stop rate, una neutralización de liquidez. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, yo no soy de operar
fundamentales, por una cuestión de que es ilógico, no tiene sentido. De hecho, una alta aceleración de una fundamental de tres toros, como vienen siendo las fundamentales del FIOM siglo, si ustedes ponen un stop loss muy recortado y sucede justamente la aceleración del precio cuando se inyecta liquidez, en otras palabras, cuando sucede la fundamental y ustedes tienen un stop loss muy corto, es muy probable que si tocas allá del stop loss que pusieron, es lo mismo que sucede cuando ustedes, por así decirlo, tienen un gap y justamente donde se dio el gap tienen su se conoce como stop hunt o similar. Bien, la neutralización de liquidez es lo que generalmente se suele llamar upgrade, ¿de acuerdo? Tiene muchísimos nombres, pero ¿qué sucede? Todo significa lo mismo, ¿ok? Todo significa lo mismo, que el precio está neutralizando liquidez. ¿Qué viene siendo liquidez? Liquidez básicamente viene siendo orden, ¿de acuerdo? ¿Qué podría pasar? Sabiendo que hay fundamental, ¿ok? Lo que me gustaría asimilar, porque yo no quiero ver un oro bajista, tocar un market shift. Lo que a mí me gustaría ver es que el precio por ahí baje, neutralice liquidez y para la fundamental suba, ¿ok? ¿Es un escenario probable? Puede ser, ¿ok? Puede ser también que el precio baje directamente, todo depende de lo que haga el dólar. ¿Por qué pares? El dólar maneja la economía mundial, todo se basa en el dólar, el euro dólar, libra dólar, el dólar CAD, el dólar yen, el oro, el bitcoin, etc. Entonces, entonces, básicamente, lo que llegue a suceder con el dólar, en otras palabras, si el dólar sube, 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 evidentemente el oro va a comenzar a bajar, el euro dólar va a comenzar a bajar, el libra dólar va a comenzar a bajar. Si el dólar baja, todos los pares que tienen en contra al dólar van a empezar a subir, ¿ok? Yo tengo marcado esto acá porque básicamente la verdad que no creo que el precio me haga un máximo más alto, ¿ok? Siendo que está ahí nomás de neutralizar el mínimo anterior y provocar lo que viene siendo un market shift, ¿ok? Dentro de un fractal, porque el rango como tal puede ser este también. Desde este mínimo, por eso yo les dije que me gustaría ver que el precio haga así y así, ¿ok? Pero bueno, es básicamente un análisis que tengo sin tantos datos por el momento, ¿ok? Estoy hablando simplemente con lo que estoy viendo y con lo que ustedes saben, porque si les tuviera que dar un análisis, tendría que ser con los conceptos que ustedes evidentemente aún no conocen, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no la hay, voy a pasar a explicar los demás ejemplos que tengo marcados en los gráficos. Chill, el mínimo que habías puesto al principio. ¿No hubiera ido un poco más abajo? El mínimo que puse al principio. ¿Cuál te referís? ¿Este mínimo de acá? Más cerca del 1.36. ¿Este? Ah, ya entendí. Sí, sí. Vos te referís este máximo y este mínimo. ¿Te referís a eso? Exacto. Ups, esto lo van a utilizar, ¿ok? Acuérdense de lo que les dije. Sí, exactamente. Marco este mínimo que ustedes ven acá, me voy a temporalidad de 1 hora, ¿es o no es un mínimo? Evidentemente. Yo lo veo como un mínimo. Y dentro de ese mínimo, ¿qué hay? Acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Por eso la fractalidad me encanta y es infinita en Forex. Mínimo máximo, mínimo más alto, boom. Mega boom. ¿De acuerdo? Bien, a ver quién más me ha hablado por ahí. Germán. No quiero ver un poco más abajo. Chill, si el precio rompe el mínimo anterior, ¿por qué esperas que vuelva a aumentar? Bien. Si el precio neutraliza el mínimo anterior, ¿por qué yo espero que vuelva a subir? Bien. Esto se debe básicamente a las absorciones de liquidez y tiene que ver también mucho con la eficiencia del algoritmo. Toca los stop loss, activa las órdenes pendientes y se va directamente hacia el lado B del mercado. ¿A qué? A neutralizar liquidez. Esa es la eficiencia. Neutraliza liquidez, en otras palabras, rompe un mínimo que sabe dónde se centran, por así decirlo, los stop loss o las órdenes pendientes, ¿ok? En forma de sell stops. Entonces, una esponja y sube. ¿Se entiende? Básicamente por eso. Y aparte que siempre luego de un mínimo va a haber un retracement. ¿Okay? Siempre luego de una ruptura de un máximo de un mínimo va a haber un retracement, va a haber un retroceso. ¿Okay? Bien. Con neutralizar te referís a que se lo lleva puesto y luego se va para arriba, ¿no? No necesar significa que el precio atraviesa el mínimo o el máximo anterior. Lo van a ver más adelante, pero el tema de neutralizar es que el precio, por así decirlo, hace esto.
Esto es un mínimo neutralizado. ¿Se entiende? Es un mínimo, el precio subió, pum, fue neutralizado. Por eso luego de que el precio lo neutraliza, ¿qué hace? Sube. ¿Por qué? Porque ya neutralizó el mínimo anterior. Y ahora, ¿dónde va? Va a neutralizar. Luego de eso va a neutralizar lo que viene siendo el máximo anterior. Disculpen, he silenciado un segundo el micrófono porque he tenido tos, pero bueno. Um, bien. Sí, si esperás que se rompa el mínimo anterior, bueno, eso ya lo expliqué. ¿Por qué si rompe el mínimo anterior no se produce un market shift? ¿Por qué si el precio no shift? Esto puede ser un market shift, ojo, ¿ok? Porque acuérdense que también es un rango. Esto puede ser un market shift. Si el precio neutraliza esto, puede tanto subir como bajar. Voy a considerar como un market shift y voy a poder buscar, por así decirlo, oportunidades en venta. ¿Para qué? Para poner mi take profit en dónde? En el mínimo anterior. Que ya el precio me haga el market shift, ¿ok? Mejor dicho, si el precio neutraliza, abajo todavía. Bien, Guillermo pone, roba los stop loss, generando en este caso la oferta que necesitan los market makers para lograr su orden de compras, ¿no? Bien, el tema de la oferta y la demanda, no me voy a meter mucho en el tema porque no manejamos conceptos retail, pero bueno, de la persona, otros conceptos más teóricos en cuanto a lo que hace en realidad del algoritmo interbancario. De hecho, ustedes, bueno, las personas que operan con términos de oferta y demanda luego van a poder comprender que lo que yo les similares, y ahí se van a dar verdaderamente cuenta de lo que estamos hablando. Chil, ¿por qué estás analizando en 4 horas? ¿No dijiste que hay que analizar en D1? No, yo nunca dije eso, Guillermo. De H4 y temporalidad diaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente ustedes están teniendo un panorama mucho más claro, ¿ok? Temporalidad diaria también pueden analizar, pero ¿qué me vas a analizar? Esta acumulación no tiene sentido. Yo no le veo sentido. En 4 horas, entonces hay que actuar con inteligencia, hay que entender lo que estamos haciendo. Yo no les estoy dando normas, ¿ok? Yo no les estoy, no se puede. No, ustedes tienen que razonar, tienen que empezar a pensar de otra manera, cambiar un panorama completo. Vean, no es lo mismo esto, que no se entiende nada, a temporalidad de 4 horas, y ustedes lo ven mucho más claro. Puede suceder al revés, ningún inconveniente en el que haya mucha claridad en temporalidad diaria. De hecho, en eurodólar, el ejemplo que tracé lo tracé en temporalidad diaria para que ustedes lo puedan apreciar mejor. ¿Correcto? La pregunta sería, ¿cómo diferenciamos la diferencia entre estos comportamientos? Bien, el market shift te causa el cambio de la estructura, ¿ok? El cambio de la estructura. Tanto para que se cree el market shift como para que neutralice liquidez, ambos tienen que hacer lo mismo, que es exterior, ¿ok? ¿Qué sucede? Una neutralización de liquidez puede significar prácticamente esto, que el precio neutraliza la liquidez y se va. Y esto sigue alcista. Entonces, esto es una ruptura del mínimo anterior. Pero al mismo tiempo el precio hizo pum y neutralizó el máximo anterior. Entonces se creó otro market shift y el precio siguió con su estructura. ¿Se entiende? Pero básicamente es, ¿okay? Ahora el tema es enfocarse en cuando el precio neutraliza los mínimos o máximos anteriores, sucede lo que viene siendo el cambio estructural. Entonces se forma un fractal y ese fractal, como ya lo expliqué en el video, ¿de acuerdo? Una vez que se produce el market shift, hay que esperar el retroceso y que confirme el market shift, ya sea alcista o bajista, no necesariamente que se confirme el market shift, ¿ok? Tranquilamente podemos operar en el retracement. En otras palabras, supónganse, el precio neutraliza este mínimo, listo. Estamos en claro que sí, podemos operarlo. ¿Okay? El precio puede hacer el retracement y boom, esto va a seguir más abajo. ¿Por qué? Porque se formó un fractal bajista y los fractales, ¿okay? Tienden a imitar los fractales anteriores. ¿Esperáis a New York o entras en cuanto entra el precio ahí a la mitad del bullish? Todavía no vamos a hablar de eso, ¿ok? Estamos en estructura del mercado, pagar más en lo que vienen siendo esos conceptos, ¿de acuerdo? Pero yo soy operador de New York, ¿ok? Entonces operaría en lo que viene siendo la sesión de New York. Bien, Gabri dice, siempre cuando se habla de máximos y mínimos es actual, no necesariamente inmediato, porque si yo estoy acá y me voy a temporalidad de 1 hora, mi máximo anterior fue prácticamente este. Pero a mí no me interesa, porque yo me voy a basar en lo que la estructura de tiempo va a dar la pauta a la temporalidad menor. ¿Se entiende? Siempre para anotar los máximos o mínimos, ustedes tienen que basarse en la estructura. Creo que ya lo expliqué siendo un rango. Ustedes pueden tener un mínimo y un máximo, o pueden tener un máximo y un mínimo. Cuando el precio hace un retracement dentro de estos rangos, ¿ok? Eso ya conforma una estructura.
¿de acuerdo? Y hay que estar expectante de lo que va a suceder. Si el precio me va a hacer un mínimo más alto, me va a hacer lo que viene siendo el market shift. ¿Okay? Lo mismo acá. Si el precio me va a hacer un máximo más bajo, para seguir, boom, un market shift alcista, para que el precio haga su retracement y esto siga subiendo. ¿Okay? ¿Okay? Bien, mientras se les van ocurriendo preguntas, quiero que vean el ejemplo de lo que viene siendo euro-dólar. Temporalidad diaria esta vez. Bueno, tienen que saber que tanto euro-dólar como libra-dólar y como oro están teniendo similares movimientos. ¿Esto por qué se debe? Por el dólar, ¿de acuerdo? Prácticamente veníamos ante una formación fractálica bajista, ¿de acuerdo? Veníamos ante una formación fractálica bajista, pim, 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 pim. ¿Qué sucedió? Mínimo, máximo, y el precio que hizo, un mínimo más, habría que estar alerta. ¿Por qué? Porque el precio que hace, pum, rompe mi máximo anterior. Market shift. No solo se conformó con eso, sino que el precio en pum neutralizó estos máximos anteriores. Luego hizo su retracement, pum, en este mínimo de acá, mínimo más alto. Boom, rompió completamente la estructura. Entonces, hasta ese momento estamos ante qué? Ante fractales alcistas hasta ahora. ¿Okay? ¿A partir de dónde sucedió eso? Cuando el precio me rompió, a partir de ese momento me voy a enfocar en las compras. Me voy a enfocar en los retrocesos para poder operar alcista y no comerme drawdown innecesario. Chill, actualmente, ¿cómo estamos? Actualmente, ¿cómo estamos? Bien, básicamente actualmente seguimos bullish, pero, 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 estamos a quizás 10 pips, 17 pips de que el precio me ocasione un market shift. ¿De acuerdo? Estamos a 17 pips. Evidentemente, a ver, si nos ponemos a pensar del del dólar, de 3 toros. Entonces, como todo se trata de estadística y probabilidades, ¿okay? Básicamente puede tanto como subir como tanto bajar, porque el precio ante las inyecciones de liquidez que va a bancario es usar todas las cartas de su mano, ¿de acuerdo? Entonces empieza a tener una eficiencia bastante peculiar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que cuando se da una fundamental, los fondos de inversión empiezan a especular, empiezan a especular. Entonces, como ellos especulan tanto al alza como a la baja. Entonces, lo que hace el algoritmo interbancario es volver lados del mercado, tocando los stop loss del lado A, por ejemplo, tocando los stop loss de las personas que venden y después tocando los stop loss de las personas que suben. Por eso van a ver que algunas fundamentales suben, bajan y se empiezan a subir con un movimiento prolongado. ¿Okay? Muchas veces vieron que subieron, ustedes compraron y el precio empieza a bajar. Ustedes cerraron o tocaron stop loss y el precio comienza a subir. Eso es porque están operando igual que los fondos de inversión. ¿Okay? Evidentemente acá vemos el mismo panorama. ¿Okay? Estamos ante la posible ruptura de la estructura, ante un posible market shift, al igual que en Libra dólar. Bueno, en Libra dólar no, todavía venimos bajistas. Entonces con altas probabilidades vamos a esperar que el precio rompa el mismo anterior. Yo lo que voy a buscar son oportunidades bajistas. ¿Por qué estamos bajistas, chill? Porque yo tengo un máximo que nunca fue neutralizado, tengo un mínimo, el precio hizo el máximo más bajo que el anterior y boom, mínimo más bajo. Fractal bajista. Ante el fractal bajista, ¿qué sucedió? Boom, máximo ¿qué? Más bajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Que el precio me haga un mínimo más bajo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entendió bien el tema? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ahí Gabri puso. ¿Y no habría que marcar como máximo el máximo más bajo? ¿Este? Bien, vos te referís a que no se debería de tomar el máximo reciente, ¿correcto? Bien, ¿por qué no se puede tomar el máximo reciente? Porque estamos en un rango todavía. El precio se encuentra dentro de este rango, ¿ok? Dentro del mínimo hasta el máximo. Todavía está dentro del rango, ya sea al alza o a la baja. Por ejemplo, si el precio te rompe al alza, listo, tomamos el mínimo, más reciente. Si el precio te rompe a la baja, más reciente, ¿correcto? Pero yo no puedo tomar esto así porque el precio todavía se encuentra dentro de un rango anterior, que viene siendo este. Sí, claro. La operativa se da luego de los rompimientos, no, Germán, no necesariamente.
Esto es para tener en cuenta un direccionamiento del precio a mediano y largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? En temporalidades menores, lo que nosotros vamos a buscar puede ser establecidos, por ejemplo, si ya sé que estamos bajistas, es simplemente para decir, listo, voy a buscar oportunidades que sean exclusivamente para vender, ¿de acuerdo? Simplemente viene siendo eso. Evidentemente, si ustedes tienen en temporalidad de 4 horas, temporalidad de 1 hora, rompimientos, básicamente ustedes les va a fractales en temporalidades menores, se van a tender a ver muy seguido y puede llegar hasta confundirlos. Por eso no se recomienda que ustedes los busquen en temporalidades menores, ¿ok? Porque no va a tener forma, creo que lo expliqué en el video, ¿ok? Es usarlo, que esto es una severa acumulación y no van a entender, ustedes van a decir, listo, el precio me neutralizó el máximo anterior, listo, el precio me hizo un mínimo más alto, tendría que buscar un máximo más alto, boom, bajó. Y van a decir, no, pero por edad mayor están ante escenarios de fractales bajistas. Entonces, ahí es cuando ustedes se dan cuenta básicamente que la temporalidad mayor es la que predomina en temporalidades menores. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Gabri? Ya me hiciste como 4, creo. Esto está al punto límite de ser neutralizado. ¿Ok? No hay problema. ¿Ok? Interesante. Perfecto. ¿Ok? ¿Esto qué es? Esto es una vela. Un gap. Hay que estar expectante. ¿Ok? Desde mi punto de vista, yo ya les comenté básicamente lo que espero, la verdad. No, me gustaría ver un poco más cómo va el tema con la fundamental. O sea, antes de que se dé la fundamental, me gustaría saber cómo se encuentra el mercado en ese momento. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí voy a tener un escenario más claro de probabilidades. ¿Ok, chicos? Excelente. Entonces, hasta acá lo vamos a dejar. Si se entendió, excelente. Ya saben que cualquier duda en mi chat mejor, porque cada vez que entro al grupo veo 200 mensajes y tengo que leer todo básicamente para encontrar la pregunta. Entonces, si las preguntas son al privado, excelente. ¿Okay? Olvídense de tener vergüenza, olvídense de tenerle miedo al mentor, porque ustedes se hagan. Entonces, estoy acá para ayudarlos, ¿ok? No para avergonzarlos o para decirles que así no es, ¿ok? Siempre tratar de que se edifiquen ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá lo que viene es acerca de cómo el algoritmo interbancario utiliza ciertos precios, ¿ok? Para que básicamente, ¿cuánto tiempo duran las clases? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te referís? ¿Cuánto tiempo? La segunda clase a qué hora se subirá al grupo. La segunda clase, esta de ahora, se subirá, yo termino de grabar y la clase se procesa. Una vez que se procesa, simplemente la añado al canal y ya la tienen ahí para digerirlo. ¿De acuerdo? Ok, ok. De nada, Gabriel. De nada. De hecho, van 2 clases nomás. Y si, bueno, si ya me tenés como un profesor bueno, excelente. Exactamente, Antonio. Las preguntas se realizan de acuerdo al video enviado como teoría. Entonces, primero el video. Primero ver el video. Luego de ver el video, ver este video, que son las preguntas y respuestas, abarcan todo lo que vienen siendo las dudas. Vamos a hacerlo así por una cuestión de practicidad en cuanto a la eficiencia en su línea de aprendizaje. ¿Ok? Porque si preguntamos, se va a volver todo mezclado. Y no es la idea que se confundan. La idea es darles simplicidad de una manera concisa y a la vez práctica que a ustedes les pueda servir para tomar trades de altas probabilidades. ¿Ok? Entonces, excelente otra pregunta, me la dejan a mi privado. ¿De acuerdo? Ya mañana empezamos con 2 clases más. ¿Ok? Vamos a hacerlos en estos horarios, ¿correcto? Así que, bueno, los que no puedan ya saben que tienen el canal militar básicamente para donde se van a ir, subiendo todos los demás videos. ¿Ok? Así que hasta acá lo vamos a dejar. Hasta mañana, espero que tengan un excelente noche y tienen mi chat. ¿Ok? Saludos, amigos.